Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar de sostenibilidad e inteligencia artificial y de si esta última puede ayudar a garantizar un futuro más sostenible. Para ello, hoy están conmigo Sandra Timón. Ella es consultora tecnológica en Microsoft y está especializada en accesibilidad de las soluciones de Microsoft 365. Y estamos también con Anne Iturzaeta. Ella es arquitecta de soluciones nube especializada en el área de datos e inteligencia artificial, también en Microsoft. Muy buenos días, chicas. ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por haber estado hoy conmigo. Nos ha costado un poquito encontrar fecha, pero muchas gracias. Sandra, ¿qué es el desarrollo sostenible y por qué necesitamos urgentemente avanzar hacia una sociedad sostenible? Bueno, pues primero me gustaría responder de manera un poquito más genérica, en el sentido amplio, ¿no?, de la palabra sostenibilidad, que podemos entenderla como un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de futuras generaciones, y más relacionado en concreto, ¿no?, con el mundo del desarrollo software, donde lo conocemos como Sustainable Coding o Green Coding. Nos referimos a que escribamos, a que debemos escribir código, ¿no?, y usarlo de una manera más eficiente, ¿no?, y que minimice el consumo de energía. Y también podemos aplicar esto a los dispositivos móviles, pues para que, por ejemplo, maximicen la energía que están consumiendo, aumentar la duración de la batería. Al final, pues consiste en resolver una tarea, en este caso tecnológica, de una forma más eficiente. Y también se están viendo cada vez más aplicaciones o automatizaciones de software que nos permiten disminuir la necesidad de usar papel, plástico o residuos en general. Entonces ahí también pues se ve un poco cómo se relaciona todo esto con el software. ¿Y qué podemos hacer pues cada uno de nosotros? Supongo que muchos de nosotros ya almacenamos cosas en la nube, como pueden ser fotos, que hasta ahora estaban en álbumes de fotos gastando papel, plástico y lo que sea. Entonces, importante el reducir también esos residuos digitales, que al final vamos creando más y más archivos, más fotos, y todo eso al final está consumiendo energía. Entonces, si de vez en cuando limpiamos nuestros ordenadores o nuestros almacenamientos en la nube de vídeos, de fotos, estaremos ayudando al medio ambiente también. Y respondiendo a por qué necesitamos avanzar de manera urgente, ¿no?, hacia una sociedad más sostenible, pues bueno, creo que es bastante obvio que en los últimos años se está notando un aumento de la temperatura, un cambio climático, ¿vale?, de un aumento de un par de grados, 1 o 2 grados, siempre con respecto a años anteriores. Están desapareciendo especies animales, ¿no?, que están en peligro de extinción. Y bueno, pues la tecnología nos juega un papel importante aquí, la sostenibilidad, en el desarrollo sostenible. Sandra, Anne, ¿puede la tecnología basada en inteligencia artificial ayudar a garantizar un futuro más sostenible? Sí, claro. La tecnología basada en inteligencia artificial puede ayudar a que tengamos un mundo más sostenible en el futuro, pero no obstante no puede garantizarlo, porque de hecho o sea, como digo, un recurso, ¿no?, pero tiene sus pros y sus contras. Y en Microsoft, con respecto a la sostenibilidad, ¿no?, y del uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial, tenemos un apartado, ¿vale?, se llama el Emissions Impact Dashboard, en la nube de Azure,
que proporciona, digamos, un cálculo de las emisiones de carbono de las soluciones que un cliente tiene en la nube de Azure, y también proporciona una estimación del ahorro de emisiones de CO2 que se produciría con respecto a tener esas soluciones en on-premise. Y por ello, pues bueno, aquí claramente esa tecnología en la nube puede ayudar hacia el progreso de la sostenibilidad. Por presentar algunos ejemplos para que todos os hagáis la idea de qué cosas se pueden conseguir con inteligencia artificial en temas de sostenibilidad, y para abriros un poco ahí la mente, si hablamos, por ejemplo, de agua, podríamos optimizar la canalización del agua en una ciudad. Entonces, poder detectar puntos donde haya fugas de agua, o poder controlar el cauce para evitar inundaciones. Entonces, el poder tener todo eso controlado pues nos puede ayudar a predecir, por ejemplo, pues desastres que puedan suceder ahí, y en general optimizar todo ese proceso. Si hablamos, por ejemplo, de bosques, pues podríamos detectar plagas en los árboles que tengamos, y así evitar, pues eso, enfermedades que lleven a que ese grupo de árboles o ese campo pues tenga que ser quitado, o que no lo podamos usar para el cultivo. Entonces, aquí un ejemplo que tenemos muy concreto aquí en España es el Alone Forest. Es un proyecto que surgió de un hackathon, que después me gustaría hablar un poco más de eso, pero no, ya os explicaré eso más adelante. Pero al final lo que conseguimos con este proyecto es, utilizando la inteligencia artificial, poder detectar los ataques de hongos defoliadores en los pinos de Euskadi. Entonces, esto era un problema muy grande que en 2018 supuso pues, un gran impacto, y entonces lo que se quiere es, a partir de ahí, aprender, que al final la inteligencia artificial consiste en aprender para que no sucedan episodios similares en el futuro. Y esto, por ejemplo, pues trabaja mucho con imágenes, de cómo ir detectando con drones las imágenes de esos pinos para ver cuáles están infectados y cuáles no. Y, como decía, predecir que no suceda en el futuro. Y luego, por ejemplo, los animales, por comentar así otro ejemplo. Entonces, podemos predecir con tecnología qué es lo que nos están diciendo, básicamente. O sea, pues si pensáis, os quiero hablar de un proyecto concreto de National Geographic con Microsoft, que consiguieron entender a los elefantes. Nosotros igual vemos un elefante y puede emitir sonidos, puede levantar la trompa, puede hacer lo que sea, no lo entendemos. Pues con inteligencia artificial consiguieron entenderlo, interpretar lo que nos querían decir, y así, sobre todo, detectar y poner ciertas alarmas cuando los elefantes nos estaban diciendo que estaban amenazados por cazadores furtivos. Y así lo que hacemos es salvarlos a tiempo. Entonces, un caso también muy concreto de cómo un caso que era pues, casi imposible solo por humanos y por biólogos salvarlo, pues que la tecnología nos apoye y nos ayude ahí pues, a salvar los elefantes, por ejemplo. Y bueno, a mí me gustaría por mi parte añadir algunos ejemplos más, no tan relacionados a lo mejor con lo que es el medio ambiente y la naturaleza, pero sí un poco más con el consumo, ¿no? de materiales, que se puede utilizar la inteligencia artificial para predecir de manera más precisa las necesidades reales y así poder ser algo más eficientes en el consumo de dichos materiales que se producen. Y esto sería aplicable en restaurantes, en hoteles, por ejemplo, para evitar que sobre demasiada comida, comprar los recursos que sean realmente más estrictamente necesarios, ¿vale? Y así optimizar, ¿no? También la economía en que invierten esos hoteles, esos restaurantes, en la compra de la adquisición de esos materiales, de esos recursos. Y bueno, y también pues otro ejemplo también relacionado con medio ambiente y muy importante, ¿no? Que hoy hablamos mucho de las energías renovables, es el poder optimizar el posicionamiento de las placas solares para aprovechar al máximo la radiación solar. Y así, pues bueno, disponer de esa energía limpia, ¿no? Y que sea más asequible y nos ayude a todos a aprovechar su futuro más sostenible. Y bueno, en definitiva,
digamos que la inteligencia artificial pues, nos ayuda a entender patrones de la naturaleza, ¿no? Como podéis observar en todos los ejemplos sobre los que hemos estado hablando hasta ahora mi compañera Anello, así poder prevenir desastres naturales como plagas que ha comentado mi compi, como por ejemplo la erupción de La Palma, de la erupción volcánica, ¿vale? Donde a través de la detección de ondas sísmicas se podía predecir cuándo podría tener lugar la erupción volcánica y cuándo podría cesar y demás. Nos habéis dado ejemplos de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero por otro lado, ¿puede dicha tecnología traer nuevos retos que dificulten conseguir dicho progreso? Sí, por supuesto que desafortunadamente la tecnología puede suponer un reto que dificulte hacia el progreso en futuro sostenible, porque al fin y al cabo el uso de dicha tecnología requiere consumo de energía y eso es justo lo contrario, ¿no? al objetivo que tenemos de reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 que dicho uso produciría. Sí, también diría que hay como otros retos más indirectos, ¿no? En todo este progreso, que es que para que la tecnología nos ayude en ese progreso hacia el futuro más sostenible, es necesario, bueno, primero encontrar a gente que tenga los conocimientos técnicos necesarios para poder crear todos estos modelos, todos estos proyectos como los que estábamos comentando, y además existe el reto incluso más grande, que es el de los datos. Entonces, no existe inteligencia artificial si no hay datos. Entonces, eso, por ejemplo, pues a corto plazo pues puede ser un gran reto el encontrar pues al final muchos datos de alta calidad, representativos, que sean justos. Entonces, pues ahí también hay un gran reto, supongo, más relacionado con la inteligencia artificial en sí, o sea, en sí misma, diría. Parece que la investigación de los múltiples beneficios de la inteligencia artificial para abordar desafíos climáticos ha cogido ritmo. Aparte del clima, ¿qué otros usos podemos encontrar? Bueno, pues hay muchos otros usos, como comentabas. De hecho, la ONU declara 17 objetivos de desarrollo sostenible que, por supuesto, aparte de incluir el objetivo relacionado más con el clima, también habla, por ejemplo, de trabajo decente y crecimiento económico, de buena salud y bienestar, de calidad en la educación, de industria, innovación, infraestructura y otros muchos más. Y en todas estas áreas, además de las que ya hemos comentado al principio, ¿no? Más relacionadas con el clima y el medio ambiente, la inteligencia artificial y la tecnología juegan un papel clave para contribuir a ese futuro más sostenible. Y de hecho, para que, por ejemplo, podamos alcanzar el objetivo de trabajo decente, ¿no? de la ONU, es necesario que las empresas pues, que sean más inclusivas y que todos los trabajadores puedan desempeñar su labor de manera eficiente, ¿no? y productiva. Y para ello es muy importante tener en cuenta la accesibilidad a las empresas, ¿vale? Que la tecnología que se utiliza, cualquier tecnología, no solamente la basada en inteligencia artificial, sea accesible. Y por ello en Microsoft, bueno, pues la mayor parte de las funcionalidades de accesibilidad de nuestras soluciones están basadas precisamente en el uso de inteligencia artificial, como son los subtítulos, el lector inmersivo, el comprobador de accesibilidad, que es una característica de accesibilidad que ayuda a crear contenidos, documentos, correos que son accesibles, ¿no? Identificar fallos de accesibilidad y proporciona sugerencias de cómo arreglarlos. Entonces, claramente aquí vemos un ejemplo de cómo esa tecnología basada en inteligencia artificial, en este caso, para crear funcionalidades de accesibilidad, contribuye hacia ese objetivo de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿no? de trabajo decente. Queríamos también hablar en el episodio de hoy de la parte menos verde de la inteligencia artificial.
En los últimos años se han duplicado la potencia de cálculo necesaria y la cantidad de datos para entrenar a la IA. Este hecho no solo se traduce en la explosión de las emisiones de carbono, sino que además perjudica seriamente a los laboratorios con menos presupuesto, porque al final no pueden competir con los más ricos. Esto es clave, ¿verdad, Anne? Sí, yo creo que hay que hablar de esto y que es necesario también ver esta cara un poco más oculta, más oscura de todo este progreso. Entonces, yo creo que por una parte los centros de datos tienen que ser eso, lo más sostenible y amigables con el planeta que se pueda. Y aquí, por alojar un poco de luz, sí que se están haciendo ya muchos progresos. Entonces, por ejemplo, ya hay centros de datos dentro del agua, que eso al final permite menos gasto de energía de enfriamiento. Al final los centros de datos son un grupo muy grande, miles de servidores, de ordenadores. Entonces, todo eso hay que enfriarlo y al final mantenerlo fresco. Entonces, esa energía pues, se puede reducir poniendo esos servidores dentro del agua. O también utilizar energías renovables, pues poner placas solares en los centros de datos, energía eólica, pues dependiendo un poco del lugar físico donde se encuentren esos centros de datos, pues utilizar eso, pues diferentes tipos de energías renovables. Y luego, en cuanto al poder adquisitivo de las empresas, pues para poder acceder a esta tecnología, es cierto que esto puede llevar a grandes desigualdades y esto también es necesario que lo hablemos. Entonces, no podemos permitir que la inteligencia artificial esté solo en manos de unos pocos y de esos pocos que puedan pagarlo, sino que es necesario que se democratice y que se garantice su acceso pues, a cualquier empresa privada e incluso al sector público, centros de investigación, centros de enseñanza, universidades, así como incluso a toda la ciudadanía, me atrevería a decir. Entonces, al final es el crear todos estos proyectos, todo este progreso entre todos y para el beneficio de todos, diría. A mí me gustaría saber también si habéis participado en algún proyecto de inteligencia artificial y sostenibilidad y si nos podríais contar un poco vuestra experiencia. Pues por mi parte sí, he participado y sigo participando. Estoy trabajando en un proyecto interno para mi empresa que iniciamos en un hackathon para el desarrollo de una aplicación que fomente el crecimiento profesional de los empleados y que facilite la incorporación de empleados con discapacidad. Y bueno, un poco el objetivo de esta aplicación, de acuerdo, o el público o la audiencia a la que va destinada esta aplicación es a los empleados internos, ¿vale? La idea es que pueda ser usada por empleados en situación de desventaja, digamos, como puede ser empleados nuevos que llegan a la compañía, que cambian de rol, empleados con discapacidad, etcétera. Y que esos empleados puedan pedir ayuda con una tecnología que es nueva, ¿no? Una herramienta interna que no conocen, una aplicación que a lo mejor no sea totalmente accesible y que puedan encontrar de forma rápida y sencilla un compañero, ¿no? que tenga los conocimientos necesarios para resolver sus dudas y poder echarles una mano y que esté disponible, porque muchas veces este proceso consume muchísimo tiempo, el tener que estar buscando a alguien que esté disponible, que no esté conectado a una reunión, que no esté ocupado, de acuerdo, y que pueda atenderte y que además sepa dar respuestas a tus preguntas, claro. Y así, digamos que el objetivo final de esta aplicación es aumentar la productividad de todos estos empleados en situación de desventaja y al mismo tiempo fomentar el networking, la conexión entre empleados y que todos colaboremos juntos y crezcamos juntos como equipo. Sí, yo por comentar igual algo un poco diferente y yo creo que bastante interesante también. He estado en 2 hackathons que se han organizado con 2 gobiernos estatales, con el vasco y con el asturiano, en los últimos pues, 2-3 años. Y bueno, igual para empezar a explicar el concepto de hackathon, que también lo ha explicado Sandra antes, pero al final se habla mucho de hackathons cuando hablamos de software, al final es crear
equipos normalmente multidisciplinares que trabajan en un reto. Entonces, es algo como encerrarnos en una habitación, poder recibir esos retos y, en este caso, mediante la tecnología, poder resolverlos pues, en un número de horas. Así que es un poco el trabajar en equipo y el terminar ese día o esas horas con alguna solución. Entonces, hicimos esto con el Gobierno vasco y con el asturiano, y lo que hicimos es resolver ciertos retos relacionados con la sostenibilidad. Entonces, sean agua, reciclaje, movilidad, energía, biodiversidad, incluso ciberseguridad. Y al final creamos estos grupos interdisciplinares y mediante inteligencia artificial y la nube teníamos que dar un poco respuesta a los retos que nos proponían los gobiernos, que eran pues, relevantes y prioritarios en ese momento para ellos. Y de aquí es donde salió el proyecto que os he comentado antes, el Alone Forest, que ahora mismo está para Euskadi, pero la idea es que incluso escale para bosques en el mundo en general. Y eso, un poco relacionado con el concepto de hackathon, incluso el tener equipos interdisciplinares para todo esto. Diría en temas de inteligencia artificial o incluso en cualquier otro proyecto que estemos creando, el buscar esas sinergias y el trabajo conjunto entre pues, expertos en materia, sean pues, biólogos, bioquímicos, de ingenierías varias, y también gente que sepa de tecnología en sí misma o de ciencia de datos. Aparte de lo que ya hemos comentado antes de tener como socios a todos, sean pues eso, las instituciones públicas, privadas y luego los centros de enseñanza y de investigación. Pues hasta aquí las preguntas que teníamos preparadas para hoy. No sé si queréis cerrar, Anne y Sandra, con alguna reflexión, alguna conclusión. Pues yo creo que Anne y yo, debatiendo sobre el tema de la sostenibilidad, hemos estado de acuerdo las dos en que para nosotras hay dos conclusiones principales, de acuerdo, en toda esta temática, y es que, por un lado, pues la tecnología basada en inteligencia artificial, por supuesto, que va a ayudar en el progreso hacia un futuro más sostenible, como hemos comentado al principio, pero que al mismo tiempo puede resultar suponer un reto, ¿vale? Porque requiere el consumo de energía y, por tanto, se producen emisiones de CO2, lo que ya hemos dicho, ¿no? Que va en contra de los objetivos de precisamente reducir esas emisiones de carbono, por lo que es necesario que seamos responsables y que encontremos un equilibrio entre el uso de la tecnología y el cuidado del planeta, ¿no? Teniendo en cuenta las emisiones de CO2 que produce ese uso de la tecnología. Y por otro lado, pues que hemos detectado, identificado, revisando los objetivos de la ONU, que existen dependencias entre dichos objetivos de sostenibilidad y que muchas veces es necesario que se alcance algún objetivo para después poder lograr otro. ¿Vale? Como, por ejemplo, para que lo entendáis mejor, es necesario que para reducir la desigualdad, que para lograr la igualdad de género, se reduzca primero, ¿no?, la desigualdad de género, la desigualdad en general, o que para lograr una calidad en la educación es necesario invertir en industria, en innovación e infraestructura. O incluso, siendo más genérico, para nosotras yo creo que, este es el objetivo que estaría en la cúspide de la pirámide y que estaría relacionado con casi todos los demás objetivos, es que para poder tener una buena salud y bienestar para la ciudadanía, pues que es importante que cuidemos la vida sobre la tierra y bajo el agua, que mantengamos el agua limpia y una buena calidad en general, que dispongamos de energía renovable y asequible, y como digo, pues otros muchos objetivos que deberíamos de lograr primero para poder llegar a una buena salud y bienestar para todo el mundo. Así que, como veis, pues existen interdependencias entre los objetivos y esto significa, ¿no?, que al final pues unos objetivos se construyen sobre otros. Yo diría, más relacionado un poco con inteligencia artificial,
que esto nos abre puertas a la innovación que hasta ahora pues no eran factibles o no eran cosas que podíamos conseguir. Al final, teniendo datos, como ya comentaba antes, y esa capacidad que nos da la nube, pues podemos construir de verdad modelos que nos ayuden a entender animales, a tener mejor agua, a tener un aire más limpio y todos los casos que estábamos viendo de los objetivos de la ONU. Pero sí que también es verdad, y es la cara más oculta un poco que estamos, o más oscura que estábamos hablando antes, que hace falta que esa tecnología, garantizar que esa tecnología sea sostenible a su vez, para que no sea todo contraproducente, y que además que se democratice y que esté en manos de todos para que todos podamos beneficiarnos de ello. Entonces, se habla mucho estos últimos días también de la inteligencia artificial responsable, así que el ser responsables del uso que hacemos de la tecnología. Pues Sandra, Anne, muchísimas gracias de verdad nuevamente por haber sacado un rato de vuestro tiempo, por haber estado hoy con nosotros y con nosotras, por habernos enseñado un poco más de inteligencia artificial, sostenibilidad, de lo bueno y lo malo. Y espero volver a teneros aquí muy pronto, ojalá. Y muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós. Adiós, gracias. Adiós, muchas gracias. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.